La tomografía es aún una exploración más apropiada que la resonancia para la valoración urgente ¿de qué? ¿Un tumor medular? No, pues ni hablar, ahí pedimos resonancia. ¿Tumor de tronco encefálico? Tampoco, resonancia. Siringomielia, resonancia. TEC, sí, ¿no es cierto? Lo primero que hacemos cuando viene un TEC es tomarle una tomografía, ¿no es cierto? Porque es lo que tenemos a la mano, ¿no? Es la respuesta, ¿no? La letra D. A ver, un niño de 12 años sufre pérdida de conciencia breve tras caerse de una bicicleta. Al llegar a urgencias, está orientado y presenta signos de impacto en región parietal derecha. 2 horas más tarde, se queja de cefalea, que va aumentando, y alteración de nivel de conciencia. La causa más probable del deterioro es, ¿qué dicen? ¿Qué creen que es la respuesta? A ver, ¿podría ser una hidrocefalia aguda secundaria a hemorragia subaracnoidea postraumática? Claro, el trauma me podría dar una hemorragia subaracnoidea, ¿no es cierto? Eso sí es cierto. Y la hemorragia subaracnoidea me podría dar una hidrocefalia, ¿no? Eso es también lógico. Pero ¿ustedes creen que en tan pocas horas se desarrolle todo eso? ¿No? Bien difícil, ¿no es cierto? O sea, tan rápido no podría desarrollarse eso. Otro, meningitis neumocócica fulminante por brecha meningia secundaria a fractura de la base craneal. Tampoco, ¿no? O sea, igual, demasiado rápido para esa clínica, ¿no? Siguiente, hematoma extradural agudo. ¿A qué se refiere un hematoma extradural? Al hematoma epidural, ¿no es cierto? A eso se refiere, ¿no? El hematoma epidural clásicamente tiene una presentación con una pérdida de conciencia inicial, o sea, el paciente sufre un golpe, ¿no? Un TEC, y se desmaya, pierde la conciencia, y luego despierta, se recupera aparentemente, ¿no? Y pasa un lapso de repente unos minutos a pocas horas y nuevamente se deteriora su nivel de conciencia. Ese periodo como que en dos picos de pérdida de conciencia, ¿no? Es clásico del hematoma epidural, ¿ya? Y es lo que tiene el niño, ¿no? Pues el niño perdió la conciencia inicial, se recuperó y luego otra vez se altera su conciencia, ¿ya? Eso es bastante clásico del hematoma epidural. Entonces la respuesta es eso. Ahora, una contusión cerebral parietal derecha tampoco me va a llevar tan rápido a un deterioro del paciente, ¿no? Y una hipertensión intracraneal aguda secundaria de edema cerebral tampoco, ¿no? O sea, todo eso se desarrolla en un tiempo, tan rápido no puede ocurrir así, ¿ya? La respuesta es la C. Ahí está el hematoma epidural. Un paciente que ha sufrido un traumatismo craneal llega consciente a urgencias. Radiológicamente se aprecia una fractura lineal de la bóveda craneal. A las 12 horas comienza a reducirse de forma progresiva el nivel de conciencia observándose asimetría pupilar. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Es igual que el otro caso, solo que este es un adulto. Es muy similar. El paciente, ¿no? Llega consciente, tiene una fractura y tiene un deterioro, ¿no? Claro, aquí no tenemos
la pérdida de conciencia inicial, digamos, ¿no? Que tenía el otro niño, ¿no? Pero el cuadro es más o menos similar. Y les había dicho que los hematomas epidurales se asocian muchas veces a fractura de bóveda, ¿ya? Y por eso es que como hay fractura de bóveda, es que sangra la arteria meningia media, que es muy frecuente, ¿ya? ¿No habrán ustedes escuchado los abuelitos, ¿no? Las personas mayores que dicen que no se golpeen esta parte de la cabeza, ¿no? Porque pueden fallecer, dicen, ¿no? Es por eso, porque ahí está la arteria meningia media. Y la ruptura de eso generalmente da hematomas epidurales. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si este paciente nadie lo ve? Imagínense, se golpea, se cae, se desmayó, bueno, luego se despertó, aparentemente estuvo bien, se va a su casa, se va a dormir, nadie lo vio y se murió, ¿no? Porque tiene ese segundo episodio de deterioro de conciencia que lo puede llevar al coma y a la muerte, pues, ¿no? ¿Y por qué? Porque ocurren las hernias, pues, ¿no? Entonces aquí les he traído esta imagen para ver algunas hernias, ¿no? Aquí está la hoz, ¿no? Y la hernia que produce a través de este espacio, ¿no? Es la hernia del, del cíngulo, ¿no? La hernia que ocurre a través del tentorio, ¿no? Aquí es la hernia tentorial o uncal del uncus. La herniación central es esto que se desplaza, ¿no? A través de todo el tentorio, y la hernia tonsilar de las amígdalas, ¿no? Del cerebelo aquí abajo. Todo esto me puede llevar rápidamente a la muerte del paciente, ¿no? Entonces, ¿por qué se van a producir estas hernias? Por hipertensión endocrinal, por diferentes motivos, ¿no? Puede ser una hemorragia intracraneal, puede ser un infarto extenso, puede ser un hematoma epidural, un hematoma subdural, etcétera, ¿no? Todos pueden llevar a la herniación y eso es lo que lleva a la muerte del paciente, ¿ya? Entonces aquí ya, y dice, ¿no? Observándose asimetría pupilar. ¿Por qué? Porque es a nivel de esta zona del tronco, ¿no? Sale el tercer nervio craneal. Y esta herniación va a comprimir el tercer nervio craneal, por eso va a dar esa asimetría pupilar, va a dar midriasis en ese lado, ¿no? ¿Está bien? Por eso también dice aquí, ¿no? Observándose asimetría pupilar, o sea, lo que me quiere decir esto es que el paciente se está enclavando, ¿no? Está haciendo una herniación. Entonces, ahí pues habría que intentar un tratamiento quirúrgico urgente, ¿no? La respuesta aquí es la letra B, hematoma epidural. ¿Está bien? Ya no se van a olvidar, ¿no? Señale cuál es la etiología más frecuente de la pérdida aguda de conciencia. Bueno, eso es fácil, ¿no? ¿Cuál es? TEC, pues, ¿no? La respuesta es la D. Siguiente. Tras una fractura de base de cráneo, ¿cuál de los siguientes pares craneales o nervios craneales es menos probable que se lesione? A ver qué dicen. Bueno, vamos a hablar algo de la base de cráneo. Las fracturas craneales, ¿no? Para que haya una fractura, pues tiene que haber un golpe intenso, ¿no es cierto? El hecho de que haya una fractura nos indica que es un golpe severo. Esta fractura, ¿no? Puede llevarnos después a meningitis, ¿no es cierto? Por ruptura de la dura, ¿no es cierto? Aquí tienen la base de cráneo. En la base de cráneo existen tres partes, ¿no? La fosa anterior, la fosa craneal media y la fosa posterior, ¿ya? En la fosa anterior, ¿qué tenemos? Esta zona, ¿no? Aquí está el etmoides, por ejemplo, ¿no es cierto? Por aquí sale el nervio óptico, ¿no? Por el etmoides está pues el olfatorio, ¿no es cierto? Entonces, si se lesiona la fosa craneal anterior, ¿qué podría lesionarme? El olfatorio, ¿no es cierto? El óptico, ¿sí? Ahora,
Ya más o menos un poco más hacia abajo, ¿no? Está la fisura orbitaria superior por donde salen todos estos nervios, ¿no? Aquí en este gráfico ustedes ven los diferentes espacios, ¿no? Por donde salen los diferentes nervios, ¿ya? Entonces, en la fosa craneal media, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, al quinto, ¿no? Al séptimo, el octavo, ¿no es cierto? Y en la fosa craneal posterior ya estará pues el 9, el 10, ¿no? 11, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la zona donde se pueda ocurrir la fractura, habrán algunos nervios más frecuentemente dañados. Entonces, ya habíamos dicho, las fracturas craneales pueden ser de bóveda craneal o de base de cráneo. Entonces ahora estamos hablando de la base de cráneo. Cuando se afecta la fosa craneal anterior, ¿qué nervios se pueden afectar? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6. ¿Por qué se caracteriza clínicamente? Por un hematoma alrededor del ojo, el signo del mapache. ¿Ya? Puede haber rinorraquia, ¿no? O sea, salida de líquido cefalorraquídeo a través de las fosas nasales, ¿no? Por la fractura, pues, ¿no? Por la lesión de la dura. Puede haber anosmia, ¿no? Si se lesiona el olfatorio, claro, se va a afectar la olfacción, ¿no? Puede haber alteración en la motilidad de los ojos, ¿no? Porque se afectan los nervios craneales. Y puede haber un defecto visual por lesión del nervio óptico, ¿no es cierto? Y esto es lo que veríamos, ¿no? El signo de mapache, ¿no? Entonces, si nosotros vemos esto, ¿no? Ahí está el mapache, ¿no? Podemos pensar de que este paciente tiene una fractura de fosa craneal anterior, ¿no es cierto? Igualitos, ¿no? Ya, entonces ya no se olvidan, ¿no es cierto? Las fotos son más explícitas. La fosa craneal media, ¿no? ¿Qué pares se lesionan aquí? El séptimo, el octavo. Y el paciente lo que puede tener es una sensación de líquido por el oído, ¿no? Entonces, puede haber hemorragia a través del oído o pérdida de líquido cefalorraquídeo a través del oído, ¿no? Puede haber hemotímpano si le hacemos un examen con el otoscopio, hipoacusia si se lesiona pues el octavo, y podemos ver aquí el signo de Battle, que es un hematoma retroauricular, ¿no? Por eso en los traumatismos se explora, ¿no? Detrás de las orejas, a ver si hay hematomas. Pero eso no aparece pues ahí mismo, ¿no? Tiene que pasar un poco de tiempo, ¿no? Puede haber también vértigos y parálisis facial periférica. Y este es el signo de Battle, ¿no? O signo de batalla. Ahí está, ¿no? Están viendo, ya no se van a olvidar, ¿no? Este es un hemotímpano. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el nervio craneal menos probablemente que se lesione de todos los que están ahí? ¿Cuál? ¿Cuál creen? El que menos se lesiona. Todos los que hemos visto, ¿no? Están ahí, excepto el último, ¿no? El glosofaringio. El glosofaringio está en la fosa posterior. Si hay una lesión de fosa posterior, es mucho más grave porque, ¿no? Ahí está el bulbo, el tronco, todo eso, ¿no? Una lesión de esa zona, pues quizás lleve a la muerte instantánea del paciente, ¿no? Ya, entonces, menos probablemente que se lesione ese glosofaringio porque sería mucho más grave el accidente, ¿no? La respuesta es la E. ¿Cuál de las siguientes fracturas es más probable en un paciente que tras sufrir un traumatismo presenta hematoma periorbitario bilateral y salida de líquido claro a través de la fosa nasal derecha? Facilísimo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Mm? ¿Qué dicen? La letra A, ¿no es cierto? De base de cráneo a nivel frontovasal, o sea, fosa craneal anterior, ¿no? Por eso es que hay pues pérdida de líquido cefalorraquídeo y hematoma periorbitario, el mapache que hemos visto, ¿no es cierto? La respuesta, ahí está, la letra A. Siguiente, ¿cuál de las siguientes complicaciones es más probable
en un paciente que tras sufrir un traumatismo craneal presenta cefalea y deterioro progresivo del nivel de conciencia iniciados al cabo de 1 hora. ¿Cuál es la respuesta? La letra. Y así no responden eso, me voy, ¿ah? La letra C, ¿no es cierto? Fácil, ¿no? Ya hemos visto ya varios casos similares, ¿no? La letra C. Siguiente. ¿Cuál es el origen más frecuente de los hematomas epidurales? La arteria meningia media, ¿no? Muy bien. Ahí está, ¿no? Hematoma epidural, la arteria meningia media que está a ese nivel y muchas veces se asocia a fractura craneal, ¿no? La respuesta es la A. Muy bien, vamos a ver patología. Sí. Similar, o sea, el hematoma subdural, ¿no? Probablemente dé un deterioro a nivel de conciencia porque es igual una zona que está generando una hipertensión endocraniana, ¿no? Probablemente también lo deteriore, ¿no? El deterioro probablemente sea más lento porque el hematoma es subdural, ¿ya? No es una arteria ahí, son venas. En cambio, en el hematoma epidural es una arteria, ¿ya? Entonces el deterioro probablemente sea mucho más rápido del epidural, ¿ya? En menos tiempo lo va a deteriorar, ¿ya? Además se puede asociar a fractura, por ejemplo, el epidural, ¿ya? Clínicamente, ¿no? Pero clínicamente no se puede hacer una diferenciación, digamos, muy exacta, ¿no? Porque tendrías que tener el dato preciso, ¿no? Muchas veces cuando alguien sufre un traumatismo, nadie te cuenta exactamente qué pasó, ¿no? Sino que lo sacaron del accidente o lo encontraron en el suelo, etcétera, y lo llevan, ¿no? Entonces el dato exacto a veces no lo tienes. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tomografía de frente, pues, ¿no es cierto? Y ahí podemos ver, y ahí ya tú tienes el diagnóstico, ¿no? Muy bien, patología raquimedular. Recordemos que la médula, ¿hasta dónde va la médula? ¿Hasta qué nivel está la médula? L4, L5, ¿hasta dónde? Hasta L1, ¿no? Ese es el punto donde va la médula, L1, ¿no? Por eso es que hacemos la punción lumbar entre L3 y L4, ¿no? En general, porque ya no hay médula, ¿no? Es seguro hacer ahí. Entonces, hay que recordar ese detalle anatómico. Tenemos que recordar también que existen 8 raíces cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 1 coxígeo, ¿no? Hay que recordar también eso. Ahora, cuando uno evalúa las raíces, ¿no? Una raíz que puede ser cervical, lumbar, etcétera. La raíz se encarga de la fuerza y también del reflejo, ¿no? Y a ese nivel también hay un componente sensitivo. Cuando uno evalúa patología radicular, tiene que evaluar todo eso: fuerza, sensibilidad y reflejos. Entonces, todo eso a nosotros nos da un nivel. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si uno evalúa la raíz C5, ¿no? El movimiento es la abducción del hombro, ¿no? O sea, el deltoides, ¿no? Levantar, ¿no? Así el brazo, ¿no? La abducción del hombro. ¿Y qué reflejo exploramos ahí? El bicipital, ¿no? Ese reflejo es C5, ¿ya? Cuando exploramos C6, la flexión del antebrazo, ¿no? Flexión del antebrazo, ¿no? Exploramos también en parte bicipital y el braquio radial. Cuando es C7 es la extensión del antebrazo y exploramos tricipital, ¿ya? Y cuando es C8
son los músculos intrínsecos de la mano, que puede ser, por ejemplo, prensión o abducción de los dedos, ¿no? Y el reflejo es el flexor de los dedos, ¿ya? Entonces, cada raíz va más o menos con un reflejo y con cierto movimiento, ¿ya? Igual es a nivel inferior, ¿no? En el miembro inferior. L4, ¿no? Es la extensión de la rodilla, ¿no? La extensión. Y el reflejo es el rotuliano, ¿no? El patelar, L4, ¿ya? L5, a nivel del pie, es la dorsiflexión, ¿no? O sea, el pie, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Dorsiflexión, la flexión dorsal del pie. Eso es L5 y ahí sí no hay reflejo. Y cuando es S1 es la flexión plantar del pie, ¿no? O sea, el pie hacia abajo. Y ahí el reflejo es el aquileo, ¿ya? Entonces, eso es importante que ustedes recuerden, ¿no? ¿Cuál es el reflejo respecto a cada raíz? Por ejemplo, si quisiéramos evaluar L5, ¿no? ¿Qué le diríamos al paciente? Como hace esto dorsiflexión, le decimos que camine en talón, ¿no? Que camine en talón y estamos evaluando L5. Si le decimos que camine en puntas, ¿no? Estamos haciendo la flexión plantar, estamos viendo S1, ¿ya? Entonces, ustedes han visto que en el examen neurológico se les hace eso, ¿no? Se les hace caminar, que caminen en puntas, en talón. No es porque se nos ocurre, ¿no? Sino es para ver eso, ¿no? Esas raíces, ¿ya? Y lo otro es hacer los reflejos, pues, ¿no? Tenemos que hacer nuestros reflejos, ¿no? Entonces, si no tiene aquileo, yo puedo pensar de que la raíz S1 está afectada, ¿no? Y lo otro es la parte de la sensibilidad, los dermatomas, ¿no? Entonces, hay ya ciertas zonas que corresponden pues a una determinada raíz. Por ejemplo, el dorso del pie, ¿no? El dorso del pie, el empeine por decir así, es L5, mientras que la planta es S1. El dedo gordo es L5, el dedo chiquito del pie es S1, ¿ya? ¿Está bien? Yo les estoy dando algunos tips, digamos, pues, ¿no? Para que ustedes ya tengan cosas así esquematizadas, ¿ya? Aquí está como en el dibujo. El dorso, les repito, ¿no? El dorso del pie es L5, el dedo gordo es L5, el dedo chiquito es S1, la planta del pie es S1. A nivel de la pierna, la parte interna, ¿no? La parte interna de la pierna es L4 y la parte externa de afuera L5, ¿ya? Ahí está, ¿no es cierto? L4, L5. El muslo es más o menos L2, L3. La región inguinal, L1. El nivel T10 o dorsal 10 está en el ombligo. Entonces, por ejemplo, si hay una lesión, un trauma, no un accidente, y hay una lesión medular, y el paciente dice que a partir del ombligo para abajo no siente, ¿no? Yo debo pensar que la lesión está en D10 o en T10, ¿no? O sea, la lesión en la médula debe estar a ese nivel. ¿Entienden? Luego, las mamilas, ¿no? Están más o menos en T4, ¿ya? En cuanto al brazo o el miembro superior, el dedo pulgar, ¿no? Esa región es C6, el dedo medio es C7 y el dedo meñique es C8. En la parte superior tenemos del brazo C5, ¿no? En el cuello, básicamente C2, C3, ¿ya? El cuello, ¿ya? Más o menos esos son los niveles, ¿ya? A nivel medular, por ejemplo, yo puedo decir, ¿no? La lesión está en T9 aproximadamente, pero en médula puede ser más o menos 1 o 2 niveles, ¿ya? Entonces, yo encuentro en T10, pero la lesión medular puede ser de 9 o de 10 o de 11 más o menos, ¿ya? No es exacto el nivel, puede ser un poquito más, un poquito menos, ¿ya? Pero más o menos es un parámetro, pues, ¿ya? Muy bien.
Dice, un albañil sufre un accidente laboral, ¿no? Cae de 6 metros, presenta dolor a nivel lumbar, déficit en la extensión contra la gravedad de los dedos del pie derecho. Habrá que pensar que puede tener. A ver, recuerden, este paciente lo que no puede hacer, dice, ¿no? Es una extensión de los dedos del pie, o sea, no puede hacer una dorsiflexión, ¿no es cierto? No puede hacer esto, para arriba no puede hacer. ¿Qué raíz es esa? L5, ¿no? L5, ¿no es cierto? Entonces yo puedo pensar que tiene una lesión en raíz L5, ¿ya? Que hace ese movimiento. ¿Está bien? La respuesta es la D. Siguiente. Un paciente de 40 años que estuvo durante casi 24 horas haciendo la mudanza de su casa, comenzó a notar adormecimiento en la cara anterior del muslo izquierdo, junto con cansancio y dolor en la región lumbar. Acude a la consulta porque persisten los síntomas sensitivos, ¿no? Después de unos días, ya cuando el cansancio y la lumbalgia han desaparecido. En el examen neurológico dice es normal, excepto un área extensa de hipoestesia sobre la cara anterolateral del muslo. Este cuadro es probablemente, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? La letra. Bueno, acá dice que el examen neurológico es normal, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que la fuerza está bien, que los reflejos están normales, excepto esa parte de la sensibilidad. Una lesión de una raíz, ¿me podría explicar un examen neurológico normal? Sería un poco difícil, ¿no es cierto? Porque ahí dice que está normal, ¿no? Entonces, no creo que sea una raíz. Ahora, esa zona de la hipoestesia está en el muslo. Y en el muslo, ¿no? Si ustedes se acuerdan, la parte de los dermatomas está L2 y L3, ¿no? Entonces tendría que estar más o menos a ese nivel la lesión. Entonces, una radiculopatía sensorial L4 no puede ser, pues L4 no es el nivel. L5 tampoco es el nivel. Ya. Afectación del nervio sural, tampoco. El nervio sural está abajo, está por el pie prácticamente, ¿no? Tampoco. Entonces solo me queda la C o la E. ¿Sí? Dice, ¿no? Mononeuritis crural o una afectación del nervio femorocutáneo. Nosotros tenemos un nervio, ¿no? Que es bastante superficial, que va más o menos por la ingle, ¿no? Y se va hacia el muslo, justamente hacia la cara anterior, ¿no? Y lateral del muslo. Ese es el nervio femorocutáneo, ¿ya? Y a veces se puede afectar por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, usar ropa muy ajustada, un cinturón muy ajustado, como ese nervio superficial, lo puede afectar, ¿ya? O a veces se puede usar diabetes, etcétera, ¿no? Una cirugía a nivel de esa zona puede lesionar el nervio. Y esa enfermedad se llama meralgia parestésica. ¿Y por qué se caracteriza? Porque justamente hay parestesias, adormecimientos en la región del muslo. Y en el examen lo único que uno encuentra es disminución en la sensibilidad en esa zona. El resto es normal. ¿Ya? Entonces la respuesta aquí es la letra E. ¿Ya? ¿Está bien? Siguiente. La causa más frecuente que produce una claudicación neurógena en un enfermo de 70 años es. Ustedes han oído hablar de la claudicación intermitente, ¿no es cierto? Es una patología más o menos frecuente. Y la claudicación intermitente puede ser de origen vascular o de origen neurogénico. ¿Ya? ¿En qué consiste la claudicación intermitente vascular? ¿Recuerdan?
¿Cómo es? ¿Cómo es una claudicación intermitente, ¿no? De tipo vascular, ¿no? ¿Recuerdan? Hay que tenerlo claro para poder diferenciarlo de la parte neuropática, digamos, ¿no? De la causa neurológica. Entonces, ¿qué dicen estos pacientes, no? Son pacientes en general con enfermedad aterosclerótica, ¿no es cierto? Entonces ellos dicen, ¿no? Yo camino de repente 2 cuadras o 3 cuadras y de pronto me empiezan a doler las piernas y tengo que pararme porque ya no puedo caminar, ¿no? Entonces el paciente se detiene, ¿no? De repente se sienta o está parado, no sé, descansa un rato y luego otra vez puede caminar, le calma el dolor con el reposo. Camina otra vez sus 2, 3 cuadras y otra vez tiene el dolor, ¿no? Y cada vez la distancia va a ser menor, ¿no? A distancias menores va a presentar dolor, ¿ya? Esa es la claudicación intermitente de tipo vascular. Si está en reposo, calma, el paciente está tranquilo, puede dormir tranquilo en la noche, ¿no? Y si uno le hace unos reflejos, etcétera, van a estar normales. Si es que no tiene otra patología asociada, ¿no? Entonces, esa es la claudicación intermitente de tipo vascular, ¿ya? Por aterosclerosis, ¿no? Por enfermedad vascular periférica, ¿sí? ¿Y cómo es la claudicación intermitente neurogénica? Igual el paciente se va a quejar de dolor, ¿no? De molestias en las piernas, pero este dolor, digamos, no calma con el reposo, ¿no? O sea, el paciente se para y sigue con el dolor, demora en calmar, ¿ya? Ahora, los síntomas también se pueden presentar en reposo, ¿no? También puede tener esas molestias en reposo, ¿ya? Y en la noche de repente el paciente no lo deja dormir, ¿no? Y además, obviamente en el examen neurológico va a haber pues alteración en los reflejos, ¿no? Tendrá reflejos disminuidos, ¿no? De repente en forma simétrica o asimétrica, ¿no? Tendrá disminución en la fuerza, alteraciones de la sensibilidad, ¿no? Eso es una etiología neurogénica. ¿Está bien? ¿Quedó claro la diferencia? ¿Ya? Entonces, de eso nos está hablando aquí este caso, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser la etiología? ¿Qué creen ustedes? Bueno, se supone que este problema tiene que ser algo progresivo, ¿no? Porque de la noche a la mañana no va a aparecer esto, ¿no? Porque una fractura vertebral sería diferente, ¿no? Sería un cuadro, pues, brusco, ¿no? Igual una listesis lítica en L5 daría un compromiso más que todo de L5, ¿no? Una tuberculosis vertebral, bueno, probablemente se asocia a fracturas, ¿no? Sería un poco diferente. Un canal estrecho degenerativo, ¿no? Por artrosis, por hernias, ¿no? Por hipertrofia de ligamentos, etcétera, va a disminuir el calibre ¿no? Del canal por donde están los nervios. Y eso es lo que va a producir este tipo de claudicación neurogénica. ¿Ya? La respuesta ahí es la B. Respuesta B.